Amadas hermanas, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras. Sean ustedes bienvenidas a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a considerar el estudio de lección correspondiente a la lección número 7 de nuestro cuaderno de estudios femeniles, y con la bendición de Dios pues sabremos desarrollar este tema que presentaremos Dios mediante el próximo sábado 16 de agosto. Hoy domingo 10 vamos a estudiar la lección número 7 titulada La justicia y la generosidad. Recordemos, mis hermanas, que estamos viendo a través de este trimestre la practicidad de las leyes de Dios en nuestra vida diaria, así que vamos a orar para pedir por este tiempo de estudio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedir al Señor, hermanos, para llevar a cabo este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Las invito a que oremos. Vamos a orar. Eterno y soberano Padre, Señor del universo, Dios creador de todo lo que existe, visible e invisible, santo es tu nombre. Te damos gracias, eterno Padre, porque tenemos la dicha de existir hasta este momento, de tener en nuestro corazón el deseo y anhelo, Señor, de estudiar tu palabra, de meditar en ella a través del estudio de femenil que habremos de considerar. Pedimos tu bendición, eterno Dios, para que todo lo que escuchemos, eterno Dios, comentemos, sea para edificación de nuestra fe y espiritualidad, que sea también de bendición para mis hermanas que se habrán de conectar a través de este servicio, y para quienes podrán ser edificadas, Señor eterno, a través del estudio que habremos de tener, Señor, en la retransmisión del mismo. A nuestros hermanos que habrán de seguirnos a través de esa retransmisión, que todo sea, eterno Dios, para tu honra y gloria, y que podamos ser enseñados en tu voluntad como lo hemos anhelado hoy. Bendice a mis hermanas que se han conectado a este servicio y permite que todo sea para tu honra y gloria, mi Dios. Te damos gracias por escucharnos, y con humildad elevamos nuestra súplica delante de ti, pidiéndote todo esto, eterno Señor, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y bien, Amén. mis hermanas, vamos a Amén. llevar a cabo el estudio del día de hoy, la justicia y la generosidad. En el objetivo de este estudio, número 7, lección número 7 de nuestro cuaderno, el objetivo de nuestra lección dice fomentar una actitud de justicia y generosidad en la vida diaria, aprendiendo a organizar la ayuda al prójimo en un esquema ordenado y conforme a la enseñanza bíblica, primero en el hogar, luego en la congregación y finalmente hacia los demás, para reflejar el carácter justo, compasivo y misericordioso de Dios. Bueno, esto es lo que plantea la lección de estudio de esta tarde. Y la lectura bíblica, hermanas, vamos a hacerla ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 19 al 22. Voy a pedir a alguna de nuestras hermanas que nos acompañan en esta ocasión que nos haga favor de apoyarnos con la lectura. Hermana Claudia, ¿puede apoyarnos con la lectura de Deuteronomio 24, 19 al 22? Heme aquí, hermano, y dice así: Cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieses tus olivas, no recogerás las ramas tras sí, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Claudia. En esta En esta ordenanza, amados hermanos, porque tenemos que verlo así, es un mandamiento de parte de nuestro Dios para su pueblo. Eh, Notaremos, hermanas, que nuestro Dios cambia paradigmas, porque en el pensamiento nuestro de pronto podemos pensar o creer que para poder dar a los demás necesitamos tener lo suficiente, ¿no? Ser muy vastos en ese sentido. Pero nuestro Dios lo reducía a cosas simples. El hecho de que entre el pueblo de Israel hubiese personas que tenían una parcela, que tenían un lugar para vendimiar, que tuvieran una era donde plantaban alguna semilla de trigo o de cebada, ya era una bendición muy grande, y la ordenanza de parte de nuestro Dios para todos aquellos que tenían una posesión, hermanos, ¿no? Lo pudiéramos mencionar como algo,
algo no tan valorado, ¿verdad? Porque de pronto cuando se habla de la gente del campo, se dice, ay, pues no sé, es agricultor, ¿no? Es una persona de campo. Pero para nuestro Dios eso era razón suficiente, amados hermanos, para tener la facultad de bendecir la vida de otras personas. Y es algo hermoso, porque entonces nuestro Dios le daba al pueblo de Israel la condición de saber ser rico en bendiciones, no necesariamente bajo el estereotipo que hoy tenemos nosotros, ¿no? En el que creemos que tener una cuenta en el banco o tener posesiones o tener cosas que enriquecen nuestra vida, nos hace suficientes. Nuestro Dios lo veía bajo términos muy simples, ¿no? El hecho de tener un lugar donde sembrar era ocasión para hacer el bien al prójimo. Y en este sentido, hermanas, les mencionaba, es un ordenamiento de parte de nuestro Dios que es maravilloso porque vemos en ello el cuidado que Dios tenía para con los más desprotegidos del medio del pueblo. Entonces, mi hermana Clau leía esta parte y decía el Señor en el versículo 19, cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, y es para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Lo mismo sucede con la oliva, lo mismo ocurre, hermanos, con la viña, y después nuestro Dios le dice al pueblo de Israel, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Hermanas, en ese sentido, vamos a leer algunos pasajes bíblicos importantes. Dice Levítico capítulo 19, y voy a invitar a alguien de nuestras hermanas a que nos apoye a leer. Vayamos al libro de Levítico capítulo 19, vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 13, hermanos, para ver, este es un texto paralelo al que estamos ahora considerando en Deuteronomio 24, pero muy importante porque menciona algunos aspectos que no se ven de pronto aquí en nuestra lectura, hermanas. Entonces, vamos a invitar a nuestra hermana Isabel Molina, que nos apoye a leer Levítico 19. Versículos 9 al 13, mi hermana Isabel, por favor. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no acabaráis de segar hasta el rincón de tu haza, ni espigaráis de tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanaréis el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No Amén, hasta ahí. maldigas. Hasta ahí está bien, Amén. hermana, gracias. Hasta el versículo 13. Dios bendiga a mi hermana Isabel. Bueno, en esos pasajes paralelos a la cita que considerábamos en Deuteronomio 24, se da una misma ordenanza, ¿no, hermanas? En relación a el cuidado que los hijos de Israel habrían de tener al cegar su mies, al cegar su viña, al cosechar su viña, amados hermanos, al recoger los granos. Era el mismo mandamiento que Dios profería en el versículo 24, el capítulo 24 de Deuteronomio. En este apartado, hermanas, resaltamos lo que dice el versículo 11 y versículo 13. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. Es parte de la enseñanza que ahora estamos hablando. Versículo 13, no oprimiréis a tu prójimo, ni le robarás. Y luego viene algo bien importante porque el mandamiento dice, no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. Esto es importante porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y previo a ello en el tiempo de los reyes y de los profetas, pues era común que los hombres se rentaran para trabajos de cosecha, de siega, de trabajo en el campo, y pues era una cantidad la que se pactaba, ¿no? Un denario, dice, la escritura era el precio de jornal en los tiempos del Maestro Jesucristo, y la ordenanza de parte de nuestro Dios para los hijos de Israel es que ninguno debería oprimir al pobre. Esto es importante porque Dios decía, cuando tú
contrates a tu hermano para hacer trabajo, el sueldo de él no se va a detener en tu casa hasta la mañana, o sea, vas a darle lo que tú le prometiste por el jornal del día, ¿no? Entonces, es el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. En el Salmo 68, versículo 5, nuestro Dios hace ver que Él se adjudica este título, mis hermanas, el título de defensor de huérfanos y de viudas, y es importante porque nos ayuda a entender bajo qué propósitos y lineamientos nuestro Dios daba estas ordenanzas a los hijos de Israel. Voy a invitar a mi hermana Carmen a que nos apoye a leer el Salmo 68, versículo 5. Adelante, mi hermana Sí, Carmen. hermano. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario. Amén. Bien. Entonces es algo bien grande, hermanas, y maravilloso, porque Dios se adjudica a sí mismo el título de padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces es un cuidado que Dios tiene para con los más desprotegidos, porque Dios ama su creación. Dice también el Salmo 10, mis hermanas, aquí mismo en el libro de los Salmos, pero ahora capítulo 10, y vamos a dar lectura del versículo 12 hasta al versículo 18, hermanas. Vamos a mi hermana Isidra. Adelante, hermana Isidra, apóyanos a leer Salmo 10, versículos 12 al 18, por favor, adelante. Sí, dice hermano, pasa voz. ¿Pasa vos? Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres, porque ¿qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú lo tienes visto porque tú miras el trabajo y la vejación para vengarle por tu mano. A ti se acoge el pobre, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del malo, del maligno buscará su maldad, hasta que ninguna halles. Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Isidra. Entonces, en estos pasajes, mis hermanas, vemos algo muy importante, el cuidado que Dios tiene por los más necesitados del pueblo, por los más desprotegidos. Eh, cabe como algo muy importante resaltar, mis hermanas, que para el tiempo en el que esto se escribe, una mujer que quedaba viuda, sí era una mujer desprotegida, hermanas, en muchos sentidos y aspectos. Claro que hoy en día, pues decimos, a través de la educación, de las oportunidades que en la sociedad se han dispuesto para que hombres y mujeres compartan las mismas oportunidades de empleo, por ejemplo, la mujer puede sacar adelante a sus hijos, ¿no? Darles sustento. En el tiempo antiguo esto era algo muy complicado, hermanas, porque recuerden que una mujer que era viuda, pues era una mujer desprotegida hasta cierto punto. Y recordamos en este asunto que menciono, hermanas, el caso de Noemí y Ruth. Noemí, hermanas, recuerden que viaja a tierra de Moab y allá sus hijos se casan con mujeres moabitas, pero en ese lugar su esposo y sus hijos mueren. Entonces, Noemí se veía desprotegida, se veía desvalida. Comento esto para validar lo que les estoy mencionando sobre la condición de de las viudas y los huérfanos, porque Noemí incluso llega al punto, mis hermanas, de cambiarse el nombre. ¿Recuerdan esa historia? Decía Noemí, ya no quiero que me llamen Noemí porque no quiero ser alguien, alegre. Llámenme Mara porque Dios y las cosas que me han acontecido me han llenado de amargura, el corazón, ¿no? Entonces Noemí cambia su nombre y se pronuncia como Mara, que es amargura, hermanas. Y esto nos da un gran ejemplo de lo que estamos ahora hoy hablando, porque en Ruth capítulo 2, hermanas, versículos 15 al 16, se menciona esto que estamos ahora hablando, el cumplimiento de la ley que estamos ahora justamente mencionando, se ve llevarse a cabo
en el caso, mis hermanas, eh, de la vida de Noemí. Invitamos a mi hermana Juanita a que nos apoye a leer Ruth capítulo 2, mi hermana Juanita Morín, Sí, hermano. versículos 15 y 16. Adelante. Sí, hermano. Adelante. Levantóse luego espigar voz, mandó a sus criados diciendo, coja también espigas entre las gavillas y no las, ¿qué? Venguéis. Coja también las espigas y no las venguéis, antes echaréis a sabiendas de los manojos y las dejaréis que cojan y no las reprenderáis. Así es, hermano. Gracias, mi hermana Juanita. Entonces, lo que vemos en este pasaje es que vos cumple lo que el mandamiento decía, hermanas. Recuerden que mencionábamos hace unos momentos que Noemí y Ruth regresan de Moab porque Dios había hecho correr la fama, se había hecho correr la fama de que Dios había visitado a su pueblo y que ahora había alimento en la tierra de Israel. Y ellas regresan, entonces Noemí le comenta a Ruth que puede trabajar en cierta parte, ¿no? Y dice que la manda a un lugar específico porque Noemí sabía que vos era pariente de ellos. Y cuando vos ve llegar a esta mujer, él da una instrucción a sus trabajadores y en el versículo 15, vos da esta ordenanza a sus criados, dice el versículo, eh, diciendo, coja también espigas de entre las gavillas y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos y la dejaréis que ella recoja y no la reprendáis, dice la escritura. Entonces, es algo bien bonito, hermano, porque dice el versículo 17, y espigó en el campo hasta la tarde y desgranó lo que había cogido y fue como un efa de cebada. Entonces, Ruth, hermanas, va a trabajar al campo de vos. Vos estaba cosechando y pues esto nos da un panorama de lo que sucedía en estos casos, ¿no? Se daba el tiempo de la cosecha en el pueblo de Israel, en este caso eran los granos, y dice la escritura que estaban cosechando los trabajadores de el dueño de la era, en este caso vos, y detrás de ellos venían ya los pobres, los huérfanos, las viudas, los desprotegidos, los extranjeros, ¿no? Levantando lo que se caía, lo que quedaba, y vos le da esta ordenanza a sus criados y le dice, dejen que ella levante, no la recojan, es más, si pueden ir dejando un poco más de lo que ustedes están segando de los manojos, déjenlo, no importa, ¿no? Y esto es algo bien bonito, hermanos, porque nos recuerda que la palabra de Dios se cumplía con temor en el pueblo de Israel y que no precisamente necesitábase ser una persona inmensamente rica o tener lo muy suficiente para poder hacer este acto de bondad que Dios tenía para su pueblo. Esto es importante porque en el panorama de lo que ahora estudiamos nos da una visión de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque aunque los tiempos han cambiado culturalmente, ya no es la misma condición, Dios también nos llama a tener este cuidado, hermanas, a tener esta disposición de bien en nuestro corazón. Mostrar a Dios, como decía el Maestro Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, mostrar la imagen de Dios a través de nuestras buenas obras, ¿no? Sí lo decía el Señor Jesucristo en ese versículo 17 cuando decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esto es algo maravilloso. Pasamos a la parte del versículo para memorizar. Y en Miqueas 6:8 nuestro Dios da una palabra que es maravillosa porque tiene mucho que ver con esto que estamos ahora analizando, hermanas. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pida de ti, Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Notamos entonces, hermanas, a través de estos pasajes, porque hacer juicio es hacer justicia. Amar misericordia, hermanas, es tener cuidado de los más desprotegidos. Humillarse es entender, hermanos, el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que ahora en el Evangelio pues lo tenemos claro, ¿no? A través de esto que Dios inspiró a través de su enviado
el Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles, porque cuando Juan escribe, hermanas, recalca este hecho, ¿no? Dice, ninguno puede amar a Dios si no ama a su hermano que ve. Cómo puede amar a Dios a quien no ve y aborrecer a su hermano al que ve, ¿no? Entonces, vemos esa unidad que la palabra de nuestro Dios tiene, mis hermanas, porque la palabra de Dios es un todo. Entonces vemos cómo desde el tiempo antiguo el amor que los hombres expresan a Dios va ligado al amor que los hombres también manifiestan para cuidar de su prójimo. Vayamos a los párrafos y empapémonos de el tema bíblico de esta hermosa lección. Vamos a ver los primeros dos párrafos y para ello vamos a invitar a alguien de nuestras hermanas que no haya leído todavía. Está nuestra hermana que está anunciada con el nombre de Denova. Hermana, ¿nos puede apoyar a leer los primeros dos párrafos? Parece así el nombre nada más de Nova. Mi hermana o hermano que está ahí en el canal de Denova. Pasa vos, hermano. Pasa vos, Maita. Tema bíblico. Dios desde la antigüedad instruyó a su pueblo a vivir en justicia, misericordia y generosidad. No basta con guardar los mandamientos en lo privado. La verdadera fidelidad se demuestra también en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Dios ordenó a los israelitas dejar parte de su cosecha para el pobre y el extranjero, estableciendo una ley que combinaba justicia con compasión. Este principio aparece repetido en otras leyes del Pentateuco, mostrando que el bienestar de la comunidad dependía de la sensibilidad de cada individuo. Ayudar no era opcional, sino una forma de reflejar el carácter justo, misericordioso de Dios. La ayuda al prójimo no debe de ser desordenada ni movida solo por emoción, sino guiada por prioridades espirituales. En primer lugar, Dios nos manda a ayudar en nuestro hogar. La Biblia enseña que quien no cuida de los suyos ha negado la fe. Esto incluye atender con amor a los hijos, al cónyuge, a los padres mayores y a quienes conviven bajo nuestro techo. Por ejemplo, si una hermana sabe que su madre necesita medicamentos, debe priorizar ese gasto antes que cualquier otro compromiso social o externo. También se puede aplicar el cuidado emocional, escuchar, apoyar, dar tiempo de calidad y orar en familia. Son formas de ejercer justicia en casa. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Hermana Fide del Tejocote. Muy bien, hermana Fide. Gracias. Dios te bendiga. Vamos, amados hermanos, a leer. Sí, hermana, gracias. Deuteronomio capítulo 10. Vamos a recordar este pasaje que nuestro Dios da al pueblo de Israel, versículos 12 al versículo 14, mis hermanos, porque es importante reconocer dentro de todo esto que estamos estudiando, que no es nuevo, hermanas, que todo esto va ligado al cumplimiento de las ordenanzas que Dios ha dado a su pueblo, en este caso también a la iglesia, que le alaba y que le obedece a través de el seguimiento de sus ordenanzas. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 14, así, mis hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Entonces, amén. Esto es algo maravilloso. El versículo 14 dice así, hermanas. He aquí Jehová tu Dios, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Esto nos da una luz muy importante, nos da una dirección, hermanas, porque lo que Dios pide es que guardemos sus mandamientos y hermanas, la ordenanza de ver por los más desprotegidos, de ver por los huérfanos, las viudas, los necesitados, es un mandamiento de parte de nuestro Dios. Y en este sentido, lo que leíamos en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículos 12 al 14, pues es el mandamiento de lo que Dios pide del pueblo de Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice el Señor, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo? Que guardes sus mandamientos, que cumplas sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas bien.
Entonces, Dios nos da un indicio, mis hermanas, ¿no? De el cuidado que nosotros debemos tener de los más desprotegidos de nuestro pueblo, de nuestra congregación en este caso. Em, de pronto lo hemos acostumbrado porque esto es parte de nuestra creencia, que cuando algún hermano tiene necesidad o alguna condición de desfavorecimiento, pues hacemos alguna colecta para ayudar a nuestro hermano, lo llevamos en nuestras oraciones, hacemos pedimentos para apoyar la situación que mi hermano o hermana está viviendo. Pero de pronto para la iglesia, amadas hermanas, puede parecer algo pesado, ¿verdad? Decir, ay, hermano, es que una colecta hace 8 días, otra colecta hoy, ¿y qué viene después, no? ¿Qué va a ocurrir después? O sea, seguimos haciendo colectas y esto es importante porque no debemos sentirlo como una carga, hermanas. Dar es una bendición que Dios nos ha dado. Cuando damos, lo damos porque Dios nos ha bendecido y lo damos porque no somos nosotros los que lo necesitamos. Entonces, dar es una bendición doble porque quiere decir que Dios nos ha puesto los medios suficientes para dar y no para necesitar. Y si fuera ese el caso, no digo, llegará el momento en que lo vivamos así, pero la condición que ahora vemos en estos párrafos y en las lecturas que hemos tenido es que Dios ama al pobre y al huérfano y al desprotegido. Dios ama al extranjero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este sentido? Imitar esa justicia y esa generosidad que habitan en el corazón de Dios, porque Él espera que nosotros lo hagamos de esta forma. En el segundo párrafo, mi hermana hablaba de prioridades espirituales, hermanas. ¿No? Primera Timoteo, capítulo 5 versículos 8 dice, mis hermanas, que el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Esto nos pone en un panorama importante, porque nosotros debemos amar a nuestro prójimo, pero empezando desde lo más cercano, manifestando nuestro cuidado sobre los que Dios nos ha dado, ¿no? Los que son de nuestra casa, como expresa Pablo en esa carta que escribe a Timoteo. Hay un dicho en el mundo, mis hermanas, que hace alusión a esta condición que estamos ahora mencionando, cuando un hombre se ocupa por los de fuera, pero no tiene cuidado de los que están dentro de su casa, ¿no? Entonces dice, es candil de la calle y obscuridad es tu casa, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Vamos a leer algunos pasajes en este sentido, porque es importante que nosotros lo veamos, ¿no? Dice Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10, hermanos, vamos a adelantar esta cita bíblica que es importante para efecto de lo que estamos ahora mencionando y que es necesario, hermanos, para que todos nosotros cumplamos pues el propósito que Dios nos ha dado. Vamos a hacer esta lectura y esta ocasión, bueno, se ha agregado con nosotros mi hermana Noemí, Diego, mi hermana Noemí Diego nos puede apoyar, o Noemí, puede ser que por ahí se haya cambiado una letra, puede ayudarnos a leer Gálatas, mi hermana, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Bueno, mi hermana Noemí está un poco seria el día de hoy. Dice, sí, sí participo, pero denme tiempo. Bien, vamos a invitar a nuestra hermana Carmelita. Adelante, hermana Carmelita, apóyanos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 9 y versículos 10. Sí, hermano. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Amén. Amén. Así es como se entiende este panorama que nuestros hermanos planteaban en el segundo párrafo. Es bueno hacer bien a las personas, pero aunque el texto lo expresa así, hagamos bien a todos, dice el mensaje, pero mayormente a los domésticos de la fe. Y en este sentido, mis hermanas, aunque el eslabón de prioridades va así, los hermanos plantean, bueno, primero la familia, después la iglesia, después los de fuera.
Digo, sí es prudente verlo desde esta forma por lo que veíamos, ¿no? En los pasajes de 1 Timoteo 5:8, cuando Pablo dice que el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Pero se darán situaciones muy propias de cada condición, propias de cada situación en la que estemos viviendo, quiero decir, porque resultará el hecho, hermanas, de que en algunos casos nuestra familia no es de la congregación, entonces cuando tenemos ese cuidado, obviamente sí vamos a ver por ellos, pero de pronto resulta un poco más complicado acercarnos, ¿no, hermanas? Tener ese cuidado para con ellos, sobre todo cuando son fuertes, cuando tienen la facultad de depender de sí mismo para llevar adelante su vida. Y me refiero al hecho de que no tienen la necesidad. Es importante subrayarlo porque siempre habrá escenarios diferentes en este sentido, ¿no? Y pudiéramos pensar que estamos transgrediendo el mandamiento por no ver por los de nuestra casa, pero lo ideal es esto, que vamos por lo de nuestra casa, por la iglesia y por los demás, pero quiero puntualizar que en algún caso puede ser diferente. Digo, se han dado muchos, ejemplos de hermanos por alguna circunstancia, a través de escuchar el Evangelio y de creer en él, se han apartado de su familia, ¿no? Eso les ha creado un distanciamiento. Entonces no es tan fácil tener este cuidado, aunque la responsabilidad está ahí. Nosotros no podemos evadir la condición que Dios nos ha dado de ver por nuestros padres, como el mandamiento lo dice, sean o no de la congregación. Pero digo, hago este comentario porque pueden sucederse varios escenarios que nosotros de pronto no estemos planteando en este punto. No obstante, Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, dice esto, ¿no? Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, pero mayormente a los domésticos de la fe. Entonces, ahí es donde entra lo que les comentaba yo hace un momento, referente a los apoyos que nosotros damos para nuestros hermanos en la congregación, ¿no? Y podemos sentirlo como algo cansado, pero no debemos verlo así, hermanas. No debemos verlo así porque es la bendición que Dios nos da de ver por nuestros hermanos, de ayudar la necesidad de nuestros hermanos. Y a mí esto me sorprende por lo que vamos a ver adelante. Vayamos al siguiente párrafo, a los siguientes párrafos y veamos cómo era la dinámica que los hermanos de la primera, de la iglesia primitiva tenían cuando pues hablamos de esta condición en la que de alguna manera interactuaba, ¿no? Siguiente párrafo, mi hermana Claudia, el que termina en la página 18 y el de la página 19. Adelante, mi hermana. Gracias. Dice, en segundo lugar, la ayuda debe extenderse a la congregación como enseña Gálatas 6:10. Esto implica estar atenta a las necesidades dentro del pueblo de Dios. Una hermana viuda que vive sola y necesita compañía, una joven madre que requiere apoyo con sus hijos, o un hermano desempleado que necesita ayuda alimentaria. En Hechos, la iglesia primitiva compartía sus bienes con generosidad, asegurando que ninguno tuviera necesidad. Este modelo nos inspira a organizar colectas, redes de apoyo y oraciones comunitarias como expresión de amor fraternal. El tercer nivel, siguiente, hermana. El tercer nivel es el más amplio. Ayuda a los demás en general, como lo mostraron Jesús y los apóstoles a lo largo de su ministerio. Aprendamos que la ayuda hacia otras personas nos abre puertas para evangelizar y no debe estar determinada por religión, clase social o parentesco, sino por la necesidad de ser luz y sal en este mundo. Si una vecina no creyente se enferma, podemos llevarle alimento, ayudarle con sus hijos o acompañarla al médico. Si una persona en situaciones de calle nos pide comida, podemos brindarle pan y bendecirlo con respeto, así como Elías fue enviado a ayudar a las viudas extranjeras en Sarepta. Nosotros también debemos extender la mano más allá de nuestros círculos sociales. Jesús enseñó que aún dar un vaso de agua
en su nombre tiene recompensas. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Clau. Vayamos al libro de los Hechos, hermanos, al libro de los Actos, en el capítulo 5. Libro de los Hechos, no es capítulo 5, es capítulo 4, hermanas, perdonen. Versículos 32 al 35. Allí vamos a leer algo muy bonito que se daba en la congregación entre nuestros hermanos de la iglesia primera. Y esto era formidable, hermanos. Yo les decía que eh, he tenido muchas experiencias en la congregación de pronto para con estas cosas que hacemos. Y recuerdo que hace mucho tiempo cuando hacíamos este tipo de actos en la congregación donde yo crecí, de pronto hubo un momento en que los hermanos decían, bueno, está bien, hermano, está bien que llevemos despensas, que hagamos llevemos comidas a hospitales, que apoyemos hermanos que están en situaciones de vulnerabilidad, pero ¿cuándo lo vamos a dejar de hacer? Porque de pronto se hace un poco pesado, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, es que es una necesidad, o sea, es algo que apremia. Tenemos el mandamiento de parte de Dios y me es muy importante, hermanas, recalcar esto. Es un mandamiento de parte de Dios. Por eso decía uno de los párrafos, el párrafo segundo que leía nuestra hermana, que la ayuda al prójimo no debe ser una condición movida por emoción, sino guiada por prioridades. Y estas son prioridades que nuestro Dios nos ha dado y son ordenaciones, mandamientos que nuestro Dios ha dado. La iglesia primitiva lo vivía así, dice Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, hermanas. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Que ningún necesitado había entre ellos. Noten esto, hermanos. Que ningún necesitado había entre ellos porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido. Y nosotros sabemos, dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había de menester. Esto es algo maravilloso, hermanas, algo ideal, que nos falta mucho poder cumplir a cada uno de nosotros, porque la enseñanza que hemos recibido de parte del mundo, la, la educación que hemos recibido de parte de la sociedad, hermanas, es egoísta, es vanidosa, es orgullosa. Es una educación, hermanas, que nos lleva a pensar que lo nuestro es nuestro, que lo que Dios nos ha bendecido nos pertenece, que es nuestra bendición y que no debemos compartirla con nadie. De pronto en pronto tendremos que ir cambiando este pensamiento entre nosotros como congregantes, miembros de la Iglesia de Dios, porque en este punto pudiéramos plantear esta pregunta, ¿no? Y decir, bueno, hermano Víctor, entonces, ¿está usted diciendo que lo que Dios bendice, que lo que Dios me bendice también es para quien tiene necesidad? O sea, que no es mío solamente, sino que es también para ayudar a quien tenga alguna necesidad, y que es un mandamiento que yo lo haga. Pues sí, eso estamos diciendo, hermanos, ¿no? La palabra de Dios lo expresa así a través de la escritura y nosotros creemos que Dios es suficiente cuando plantea esto a nuestros oídos y nos hace ver, hermanas, que tenemos la ordenación de parte de nuestro Dios de, de ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Estaba buscando ahorita el pasaje bíblico porque dice, sí, ya lo tengo, hermanas, es Efesios capítulo 4, versículo 28. Lo leo, dice así, hermanas, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de dar al que padeciere necesidad. Sí, hermanos, digo, ya sé que están pensando, hermano, como que esto está siendo muy extremo, ¿no? De pronto, el hecho de decir que, no, que Dios nos da la bendición de ser suficientes en nuestro trabajo, y que Dios espera que de este trabajo incluso tengamos para ayudar a otros que tienen necesidad. Ahí está el mandamiento, Efesios 4:28 lo expresa. El Señor quiere que cambiemos nuestro pensamiento
que compartamos la justicia y la generosidad que representan el corazón de nuestro Dios y que lo hagamos por nuestros hermanos. Entonces, lo que leíamos en Hechos 4, 32 al 35 es algo muy hermoso, hermanas, porque la iglesia, aunque era pobre, aunque estaba en un comienzo, había logrado una plenitud espiritual que la llevaba, amadas hermanas, a ver por los demás de tal forma, no solamente de dar cooperaciones de tanto en tanto para ayudar a la necesidad de algunos hermanos, sino que ellos decían, bueno, si hay necesidad entre los hermanos, yo vendo una heredad, vendo una herencia y traigo el dinero para que los apóstoles administren ese recurso y lo repartan entre los hermanos. Esto es bien importante porque entonces vemos que el cuidado que la primera iglesia tenía de sus hermanos era en verdad de acuerdo al amor y al ejemplo que Cristo había enseñado a cada uno de ellos. Este ejemplo no ha cambiado, hermanas. No es que se haya hecho distinto a lo que ahora vivimos cada uno de nosotros, solamente que nuestra condición de gentiles incorporados al pueblo de nuestro Dios, de pronto nos lleva a vivir estas condiciones, ¿no? Lidiar contra estos pensamientos que estamos mencionando, que son contrarios a la voluntad de nuestro Dios y que nos hacen creer en algún punto que nosotros no tenemos necesidad de dar lo que Dios nos ha bendecido. Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que quitarlo de nuestro corazón porque no compagina con el pensamiento de Dios. Lo leíamos en el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en el templo de su santuario, decía el texto. Entonces Dios nos llama a que tengamos una imagen como la que Él representa y nosotros pues debemos amar también a los más desprotegidos, amar a los más necesitados y cuando Dios tiene la oportunidad de mostrarnos a alguien a quien podemos apoyar, en este caso como lo estamos viendo desde el segundo aspecto, entre hermanos que son de la congregación, con toda libertad tendremos que hacerlo, porque es el mandamiento que Dios nos ha dado. Podemos agregar a estas citas bíblicas que hemos leído, Hechos 2, 45 al 47, es una narración paralela a lo que vemos en Hechos 4. También podemos leer Romanos 12, 13, donde se dice que debemos comunicar a las necesidades de los santos. Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17. Repito, hermana, Santiago 2, 15 al 17, dice que cuando nosotros vemos a algún hermano tener necesidad y le decimos al hermano, bueno, vaya hermano, caliéntese, abríguese, eh, conforte su alma, dice el pasaje, y si tú no le das al hermano lo que él necesita, entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué fundamentos tiene la fe? Es una fe muerta, sin argumentos, y eso es importante porque Dios espera que nosotros, como lo dice la Escritura, amemos de hechos, no solamente de palabras, ni de lengua, dice la Escritura, ¿no? Que amemos de hechos. En el último párrafo que leía nuestra hermana se hablaba de la ayuda al prójimo. En Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40, nuestro Maestro Jesucristo dejó eh, una enseñanza importante en este sentido, porque él habló, amados hermanos, de los que forman parte de nuestro círculo eh, familiar, de nuestro círculo espiritual, pero también mencionó a aquellos que no son parte de nuestra congregación, que no son parte de nuestra familia, y que sin embargo tienen necesidad de ser ayudados. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos 35 al versículo 40. Hermana Raquel, apóyenos a leer. Sí, hermano, claro que sí. Mil disculpas Adelante. por llegar hasta ahorita. No hay problema, hermana, bienvenida. Mateo 25, 35 al 40. Sí, hermana. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Amén.
Amén. Y ahí tenemos la enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza, hermanas, que se hace externa a creyentes y no creyentes. Es algo que va mucho más allá de la religión, decía el cuaderno, porque es el mandamiento que Dios nos ha dado para obrar a través de cosas y a través de acciones que sean edificantes, hermanas. Dice Mateo 5:16, hermanas, que les comentaba hace un momento. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios nos llama a través de su Hijo amado a ser ejemplo, hermanas, de buenas obras, ejemplo de acciones que ennoblezcan de alguna manera, hermanas, la obra de nuestro Dios y que sean el testimonio claro de lo que la justicia de Dios y su generosidad representan también en los que hemos creído en el testimonio de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar con el último párrafo. Si me Bien, hermana permite, hermano, Isidra. Sí, adelante, hermana, adelante. la justicia y la generosidad no son gestos espontáneos, sino decisiones conscientes que reflejan una vida alineada con la voluntad de Dios. Ayudar con amor y orden honra al Señor y fortalece nuestras relaciones. Como mujeres e hijas de Dios, debemos de ser diligentes, sensibles y sabias en el uso de nuestros recursos. Que nuestras manos sirvan con alegría, nuestras palabras animen con compasión y nuestras acciones hablen del Dios justo y bondadoso a quien servimos. Amén. Qué bonito. Amén. Gracias, mi hermana Raquel. Amados hermanos, con este último párrafo, pues terminamos la lectura de los párrafos y el estudio de este tema maravilloso. Y lo que resumimos de todo esto que hemos hablado ahora, pues es el cuidado que Dios tiene para con los más desprotegidos, la justicia, amadas hermanas, a la que todos nosotros aspiramos cuando tenemos la oportunidad de parte de nuestro Dios de apoyar alguna necesidad en medio de nuestros hermanos, en nuestra familia, primeramente, como lo decía la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? En el capítulo 5, versículo 8, referente al cuidado que uno debe tener de los que son de la casa, pero no olvidando la necesidad que impera también en la congregación como en el mundo. Y como decía el apóstol Pablo en aquella lectura que teníamos, hermanas, en carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 9 al 10, no nos cansemos de hacer el bien, decía Pablo, y no nos cansemos de hacer el bien a todos, pero mayormente a los domésticos de la casa de nuestro Dios, ¿no? En ese sentido, Proverbios capítulo 11, versículo 25, que es parte de la lectura que tenemos ahora en el estudio, dice esto que es tan importante, hermanas. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, esta es nuestra necesidad, hermanas, como tenemos la necesidad de ser saciados de parte de nuestro Dios. Él nos llama, amados hermanos, a amar a nuestro prójimo y a ver por estas necesidades que hay en medio de la congregación para asistir, pues, lo que sea provechoso, ¿no? Lo que sea de mucha necesidad, muy imperante en medio de la congregación o apremiante en este sentido para con nuestros hermanos que viven de pronto situaciones por causa de enfermedad, por causa de problemas o imprevistos que se dan de pronto en la vida de cada uno de nosotros. En 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo habla lo siguiente, dice el versículo 6 y 7. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya sé, hermanas, ustedes están pensando, bueno, hermano, pero este pasaje nosotros lo escuchamos cada vez que no se pasan el alfolí en la casa de oración, pero esto no se limita solamente al aspecto material, hermanos. Nosotros podemos estar sustentando la vida de alguna hermana o hermano, de algún miembro de nuestra familia, de alguna amistad, de algún vecino o vecina, con el hecho de, no sé, visitarlo, compartirle palabra de nuestro Dios, darle tiempo para escucharlo, para platicar con él, para compartirle, ¿no? Eso es de gran bendición, hermanas, y nos enseña
como lo mencionábamos al inicio de este estudio, lo que Dios nos enseña a través de este tema es que no necesitamos tener en demasía, no necesitamos ser totalmente vastos para tener de parte de Dios la oportunidad de dar lo que Dios nos ha bendecido. Esa es la gran enseñanza, quizás pienso que podemos tener de este tema. Todos podemos apoyar en algo y de pronto pensamos, como lo pudiera pensar el pueblo de Israel en su momento, pero hermano, yo soy pobre, o sea, no tengo mucho como para repartir entre los hermanos. ¿Cómo podría vender una heredad si tengo apenas una para sustentarme, ¿no? Pero Dios nos muestra a través de estos mensajes, de estas palabras que leíamos en Mateo 25, versículos 35 al 40, que no necesitamos hacer grandes cosas, no necesitamos vender una heredad, no necesitamos desviar nuestro sueldo íntegro para aportarlo a los pobres, pero sí podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hermanas, para apoyar esta necesidad. Bien, hasta aquí, hermanas, comentarios, aportaciones, dudas que quieran ustedes externarnos, están en el tiempo de hacerlo, hermanas. Será todo muy bien recibido y creo que podemos engrandecer en este sentido el estudio. Adelante. Yo, hermano, mire, yo creo que Adelante, mi hermano. aquí el tema, lo que hemos aprendido y lo que nos enseña el día de hoy es que nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde y Claro. dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que a lo mejor le voy a poner el ejemplo, yo lo ayudo a usted. Yo no voy a esperar que usted me lo devuelva. ¿Por qué? Porque a lo mejor a usted lo ayudarán, usted ayudará a otra persona y así es una cadenita. Eso yo lo he visto y lo he pensado así, hermano. Y va de la mano el cuidado en el hogar, la congregación y a la comunidad. Todo va de la mano. Esa es mi forma de pensar, hermano, que debemos de dar sin esperar nada a cambio. Claro, es bien importante, ¿no? Porque de pronto nosotros podríamos pensar que estamos invirtiendo, y sí lo estamos haciendo de alguna forma, ¿no? Pero no Claro. podemos esperar que si damos un apoyo nos lo regrese, ¿no? Y en ese sentido, digo, es un tema muy aparte, hermanas, muy distinto, pero personalmente he creído que este asunto es una complicación en la fe y en la espiritualidad de cada uno de nosotros. Lo que mi hermana Isabel comenta es esencial entenderlo porque leo una cita rápido. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 17: a Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga, dice la escritura. Entonces, esto que escribe el rey Salomón es profundo porque quiere decir, hermanas, que cuando nosotros damos ayuda a algún hermano, jamás, como decía mi hermana Isabel, jamás podemos estar a la espera o a la expectativa de que esto vuelva, porque es algo que estamos dando de nuestro corazón y lo estamos dando en razón a cumplir el mandamiento que Dios nos ha dado. Por eso les decía, puntualizando este aspecto, es un mandamiento de parte de nuestro Dios. No es lo que estamos dando, no es la cantidad, no es el acto, es el cumplimiento del mandamiento. Entonces, recordemos, hermanas, que la escritura dice: abrid puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y en ese sentido, creemos que nosotros somos llamados a esta justicia, a cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dado, sin esperar algo de vuelta, porque es un mal que todos nosotros pudiéramos llegar a tener y es algo que nos lastima, porque cuando estamos a la expectativa de recibir algo, hermanas, de pronto podemos desanimarnos, ¿no? Cuando no lo vemos realizarse o no lo vemos de vuelta y pensamos, bueno, es que yo he apoyado mucho a los hermanos, ¿por qué ellos no se acuerdan de mí? ¿Por qué no me auxilian ahora que tengo necesidad, ¿no? Pero no es el punto. De pronto debemos entenderlo desde el sentido que Dios lo plantea delante de nosotros, es cumplir el mandamiento, es llevar a efecto la ordenanza que Dios nos ha dado, y como lo leíamos en la cita que compartía con ustedes, Proverbios 19, 17, a Jehová empresta el que da al pobre, y Dios, dice, es el que le dará su paga. ¿Qué podemos reclamarle a nuestro Dios, hermanos? ¿Qué podríamos pedirle a Él? ¿Qué pudiéramos reprocharle si nos da manos llenas y nos da incluso más de lo que necesitamos, ¿no? Ese es el punto, creo, en este sentido. Gracias, hermana Isabel, Dios le bendiga. ¿Alguien más de nuestras hermanas? Adelante. Pasa vos, hermano. Que yo digo que lo que Adelante. tenemos que Mi hermana tenemos Juanita, que adelante. hacer
es que haga de cuenta que nosotros ayudamos, como decía la hermana Isabel, y no esperar nada a cambio, pero también hay que saber que con lo que Dios nos da, las fuerzas, la vida y la salud, estamos más que pagados por todo lo que nosotros hacemos con las demás personas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, un Dios justo, y creo que, bueno, no creo, sino es de que Él es todo para nosotros, y nosotros de lo que Él nos da, de esas bendiciones, nosotros también poder ayudar a las demás personas que lo necesitan, porque a lo mejor en casa nos sobra alimento, pero vemos a las personas que andan en la calle pidiendo un taco, pidiendo una moneda. Entonces yo digo que eso que nosotros hacemos, Dios nos renumera hasta más de lo que nosotros damos. Eso es todo. Claro, hermanos. Gracias, hermana Juanita. Excelente comentario. Sí, porque eh, fíjense que nosotros crecimos, bueno, en lo personal les comento que yo recuerdo mucho un pasaje que nosotros aprendimos de niños en la congregación donde crecimos. Recitábamos un pasaje antes de la comida, el Salmo 37, 25. A mí me sorprende, hermanas, cómo esa palabra de nuestro Dios se ha cumplido durante tanto tiempo y cómo seguirá teniendo efecto en las generaciones venideras que teman el nombre de Dios, porque este pasaje que nosotros recitábamos decía: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando nosotros practicamos la justicia de Dios, cuando compartimos la generosidad que Dios nos ha enseñado, cuando damos de nuestro corazón, como nuestras hermanas han expuesto, sin esperar nada a cambio, Dios provee lo que necesitamos, hermanos. Es lo maravilloso, ¿verdad? Porque leíamos en el Proverbio 19, 17 que Dios es el que paga, hermanas, y en ese sentido, Dios nunca deja a sus hijos, desprotegidos. Cuando nosotros amamos esta ordenanza de nuestro Dios, cuando cumplimos el mandamiento de Dios, cuando suplimos la necesidad de nuestros hermanos, Dios no es injusto, hermano, nunca nos deja solos, y como mi hermana lo decía, sí, nos provee de lo necesario. Y cuando yo recuerdo este pasaje que recitábamos, les decía, siendo niños, digo que Dios es maravilloso y es muy grande, y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer lo que Él ha dicho, creer que Dios va a proveernos, que vamos a tener lo necesario, y que con la bendición de Dios, siempre que cumplamos con su mandamiento y llevemos a la práctica lo que Él nos ha mostrado, tendremos bendiciones suficientes, hermanas, ¿no? Y tan necesarias para nuestra vida. Otro comentario, hermanas, participaciones que tengan ustedes, pueden Bueno, hacerlo. Estamos. hermano, Claudia. yo me sumo a sus comentarios de mis hermanas. ¿Mm? Y yo leo el último párrafo, hermano, y dice: como mujeres debemos de ser diligentes, que nuestras manos sirvan con alegría, nuestras palabras animen con compasión, y nuestras acciones hablen del Dios justo y bondadoso a quien nosotras servimos. Y bueno, mis hermanas bien claramente lo están diciendo. ¿Cómo podemos nosotros ser vasos de honra delante de nuestro Dios? Precisamente con nuestras acciones. ¿Cómo podemos nosotros ser misericordiosas con que nuestro Dios tome en cuenta esa misericordia, ayudando a nuestros semejantes y principalmente a los siervos, a los hermanos de la iglesia, a los siervos de nuestro Dios, a los hermanos de la iglesia? Entonces, de esa manera lo leíamos en Mateo 25, ¿cuándo me viste desnudo? ¿Cuándo me diste de comer? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le ayudaste a un hermano, a una hermana en necesidad. Entonces, esa es nuestra misión, hermano, en esta tierra, ayudarnos unos a otros. Ese es mi comentario, hermano. Sí, hermana, fíjese que estaba recordando ahorita que escucho su participación hace mucho tiempo en la congregación de la Iglesia de Dios. Vivió un hermano que conocemos porque atendió nuestras localidades, hermano Pedro Hernández Cerón, obrero de la Iglesia de Dios, y él tenía un dicho que yo recuerdo con mucho cariño y me ha quedado grabado. Él en seguidas ocasiones decía que el que no vive para servir,
Decía, el No que no sirve. vive para servir, no sirve para vivir. Eso decía él. Y es algo interesante, hermanos. Fíjense que leyendo un poco, veía parte de esto, cómo el servir a los demás, cómo ver por otras personas nos capacita y nos da la fortaleza y la dirección que necesitamos. Servir a otros nos ayuda, hermanos, nos da un propósito, un sentido de vivir, ¿no? Y vean cómo de pronto cuando una persona pierde el sentido de por qué vivir, se torna algo complicado, ¿no? Se torna una vida aburrida o tediosa. Entonces, leía hoy en un libro que le preguntan a un famoso psicólogo qué es lo que una persona que no tiene ansias de vivir y que está deprimida, que está en una condición vulnerable, puede hacer para reponerse. Y este psicólogo dice, bueno, lo que tiene que hacer es levantarse, cerrar la puerta, ir a buscar a alguien que tenga necesidad y ayudarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Y pensando en esto, ¿no? Ahora que vemos el tema de la justicia y la generosidad, digo, pues es profundo porque vean cómo Dios nos da la facultad de tener esta visión de apoyar la necesidad de otros. Y porque Dios nos enseña con el ejemplo y porque leíamos que Dios es padre de huérfanos y es sustentador de viudas, a él se acoge el pobre, dice la escritura, él clama el necesitado. David en ese sentido decía, este miserable clamó a Dios y él le escuchó, ¿no? Entonces nos enseña algo muy profundo. Dios quiere que nosotros imitemos su, su ejemplo y que vayamos por el mundo llevando esa bandera, hermanas, de la justicia y la generosidad que Dios nos ha dado, quitándonos del pensamiento eso que hemos de pronto aprendido del mundo, que quizás perdemos algo, que quizás, hermanas, estamos no sé, desaprovechando algún bien. No es así, hermanas. Realmente la palabra de nuestro Dios dice que estamos agregando a nuestra fe y estamos cumpliendo con el mandamiento que Dios nos ha dado. Vamos a terminar entonces con el tiempo de estudio. Leo rápidamente la actividad en la iglesia y la actividad en casa. Dice, mis hermanas, la actividad en la iglesia. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil organicen una dinámica grupal en la que se dividan en 3 equipos. Cada grupo reflexionará y compartirá ejemplos prácticos relacionados con uno de los 3 niveles de ayuda establecidos por la Escritura. Ayuda en el hogar, ayuda en la congregación, ayuda en la comunidad en general. Cada equipo deberá identificar acciones concretas que puedan implementarse en su texto diario. Después compartan sus conclusiones en grupo y con base en sus aportaciones, elaboren en conjunto una cartilla de generosidad titulada Ayudar como Dios enseña, que sirva para guía de inspiración y servicio para otras mujeres dentro de la congregación. Bueno, es la actividad que se plantea en la iglesia. En casa, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Estoy ayudando a mi familia de manera constante y con amor o me he enfocado más en lo externo que en los míos? Segunda, ¿qué necesidades he notado en mi congregación y qué puedo hacer con los recursos que tengo para servir? 3, ¿cómo puedo ser una mujer generosa y justa en mi comunidad mostrando el amor de Dios con acciones reales? Dice el, el párrafo. Y esto es bien importante porque a eso nos llama el Señor. Él quiere que lo representemos, pero que lo representemos con dignidad, con obras que alaben y glorifiquen su nombre, como lo leíamos en Mateo 5:16, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que tenemos que trabajarlo, cambiar algunos estereotipos, porque siendo muy sinceros y sinceras, hermanas, de pronto nos cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo entenderlo porque de pronto, aunque lo económico hemos dicho no es la única manera en que podemos ayudar la necesidad de nuestros hermanos, pues sí parte de eso, ¿no? El hecho de decir, cooperación para apoyar a nuestros hermanos y tener la fe y la convicción de que es nuestra responsabilidad ayudar esa necesidad del hermano, hermanos, es algo que tendremos que trabajar. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé prudencia y entendimiento, hermanos, claro, para entenderlo
y para practicarlo, porque eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a ese punto como Israel en algún momento lo vivió cuando Dios les dijo, no van a rebuscar el rincón de su asa, no van a recoger lo que se ha caído, no van a regresar tras lo que ya han dejado. Y cada 6 años, eso lo explica Moisés en Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 12. Cada 6 años, dice el Señor, el séptimo año van a dejarlo sin sembrar. Lo que se dé de ese terreno va a ser para el huérfano, para el extranjero, para la viuda, ¿no? Y para el pobre. Entonces, Dios ha tenido siempre ese cuidado por los más desprotegidos, hermanos. Y esto nos enseña que Él espera que nosotros llevemos también ese cuidado por las necesidades que de pronto nuestros hermanos han vivido. Ya vimos lo maravilloso que se daba en la iglesia primitiva, cómo los hermanos tenían en poco lo material y luchaban, hermanos, para que todos tuviesen una estabilidad que les permitiese alcanzar su plenitud espiritual. Bien, si no hay más comentarios, hermanas, dudas, vamos Claudia. a terminar. Hermana Claudia, adelante. Sí, yo quería compartir que Sí, hermana. soñamos con hacer grandes hazañas para servir a nuestro Creador y de Sí, acuerdo a este objetivo que nos está pidiendo, dice que organizar la ayuda al prójimo en el orden de Él y como se ha mencionado, que es primero nuestra casa, la iglesia y la comunidad. Y entonces esta ayuda, esta justicia, esa generosidad, esa compasión y esa misericordia que debemos de imitar nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el objetivo, es desde cómo despertamos a nuestros hijos, cómo atendemos a nuestro propio esposo, cómo hacemos su comida. Con esos pequeños detalles debemos de quedarnos, pensar que estoy imitando el carácter de Jesucristo y ver a cada uno de nuestros miembros como un regalo de Dios, como ese que decía, ese pobre, esa viuda, ese huérfano, para poder hacerlo con mayor alegría, como nos lo menciona aquí, que dice que sirvamos con alegría en lo que nos hizo claro. mención nuestra hermana Raquel. Sería todo, gracias. Dios te bendiga, hermana Claudia. Sí, en efecto, hermanos, es bien importante. El apóstol Pablo lo expresaba en segunda carta a los Corintios 9, 6 y 7. Es bien importante que lo que hagamos, lo decía mi hermana Clau en el comentario, lo hagamos con amor, ¿no? Y el apóstol Pablo invita a esto a la iglesia y les dice que todo lo que hagan, todas las cosas que hagan, háganlas con amor, dice el apóstol Pablo. Y eso que comenta mi hermana Clau es bien importante, porque lo que expresábamos en segunda carta a los Corintios, Pablo habla a la congregación y dice, ninguno de este por obligación o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En ese sentido, lo que menciona mi hermana Clau es válido, desde cómo cuidamos a nuestra familia, cómo la atendemos, cómo ayudamos la necesidad de nuestros hermanos, la actitud con que lo hacemos, ¿no? Es bien importante porque habla de una generosidad que se da desde el corazón y que es una enseñanza que Cristo nos mostró, ¿no? La Escritura dice que en esto se mostró el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Y eso es algo maravilloso, porque aún sin merecerlo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio a su Hijo amado para morir por nuestros pecados. Vamos a terminar, hermanas, entonces el tiempo de culto a Dios. Los invito a que hagamos una última oración. Pónganse, vamos a orar con reverencia a nuestro Dios y vamos a agradecer por este tiempo de servicio. Eterno y soberano Padre, Señor del universo, Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe, visible e invisible, santificado sea tu nombre. Con humildad estamos delante de ti, Señor, en esta hora de la tarde, agradeciéndote, Señor, por el tiempo que nos permites ocupar en la meditación de tu palabra a través del estudio de lección que el día de hoy presentamos, Señor. Padre eterno, es nuestro deseo recuperar en algún momento, eterno Señor, tu imagen y semejanza, esa imagen y semejanza que perdimos cuando nuestros padres pecaron, cuando nosotros nos equivocamos también, Señor, y erramos del camino, y es nuestro propósito en algún momento poder representar el amor y la justicia y la generosidad que tú has mostrado al mundo.
Permite que así sea, eterno Señor, y que en el estudio de lección que hoy hemos compartido con cada una de nuestras hermanas, podamos, eterno Señor, ser edificados. Permítenos meditar en estas enseñanzas, en el dormitar de nuestro descanso, en el transcurso de esta semana, y llegado el tiempo de exponerlo en el estudio de lección femenil en nuestra reunión, poder hacerlo, eterno Señor, con todo el propósito de edificar, planteando, Señor eterno, propuestas, haciendo comentarios que nos edifiquen y que engrandezcan, eterno Señor, la obra que tú nos has llamado a hacer en nuestra vida y para con nuestros hermanos que tienen necesidad. Que así sea, eterno Señor, y que tu nombre sea exaltado entre tus hijos con estas obras de amor, Señor, que hemos aprendido de ti y de tu Hijo amado, Señor, que nos dio ejemplo. Bendice a nuestras hermanas que han participado de este tiempo de estudio, y a nuestros hermanos y hermanas que habrán de edificarse a través de la repetición de este estudio. Que todo sea para tu honra y gloria, y que tengamos, eterno Señor, una semana de bendición hasta llegar a un nuevo tiempo de reposo. Te damos gracias por escucharnos, y con humildad todo esto te lo imploramos, Padre eterno, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y bien, mis amadas hermanas, Dios bendiga a cada una de ustedes por participar de este tiempo de estudio. Gracias por conectarse. Recuerden que el próximo domingo, Dios mediante, tenemos una cita a esta misma hora para llevar a cabo el tiempo de estudio femenil. Que Dios les bendiga. Excelente semana. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, hermano, a usted por darse también el tiempo de compartirnos esta bella clase. Todo bien claro y entendido. Y ojalá que lo pongamos por obra, porque eso es lo que nos cuesta bastante, hermano. Eso es lo importante, es cierto. Dios me lo bendiga, hermano Víctor. Igualmente, hermana Isabel. Dios les bendiga, mis hermanas. Que Dios les siga bendiciendo. Igualmente, hermana Raquel, mi hermana Carmelita. Pasamos a todas. hermana Carmelita, que Dios les bendiga. Chicas bellas. Pasa vos, hermana Juanita. Pasa vos, hermano. Hermana Isidra, pasa vos. Pasa vos, hermosas. Pasa vos. Gracias, hermano Víctor. Dios les bendiga, hermana. Excelente semana. Gracias. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Si Dios lo permite. Primero Dios. Primero Dios, hermanos. Que descansen. Como en su santo nombre. Alma mía, confía, tu roca es Él, tu seguro, tu amparo, tu fuerza, tu paz. Reconoce sus caminos, ya no fíes en hombre, confía en Él. Alma mía, confía, tu roca es Él, tu seguro, tu amparo, tu fuerza, tu paz. Reconoce sus caminos, ya no fíes en hombre, confía en Él.